Y Gaby, sí, buenos días. buenos Bienvenida al primer congreso de ayuno y keto. De verdad que para mí es un honor tenerte por aquí, pues ya en el pasado habíamos intentado hacer algo juntos, un en vivo que intentamos cuadrar, pero tú estás en un extremo del mundo y yo estoy en el otro y de verdad que fue sumamente complicado. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Gracias, David. Un placer, un honor. De verdad que es un honor para mí el estar acá dentro de todos estos cerebros y estos grandes que poco a poco estamos contribuyendo. Trabajo de hormiguita todos los días en modernizar todo lo que son estos preceptos de nutrición humana y cómo estamos llegando a Latinoamérica en una forma que antes nunca se había visto. Así que para mí de verdad es un honor, un placer y te agradezco muchísimo tener esta oportunidad de estar acá este día. Así es, Gaby, de verdad que yo, bueno, yo soy el primero que se está disfrutando de esto como nadie, estoy aprendiendo como nunca en la vida con todos estos cracks que están aquí. Y de verdad que me parece impresionante de que lamentablemente en el mundo de habla hispana lleguemos siempre tarde como a todo, ¿no? Siempre los norteamericanos llevan como la delantera y van marcando la pauta, porque de hecho hace nada, hace un par de días escuchaba una entrevista, no sé si era de Dominic D'Agostino, me parece, con Tim Ferriss y era del 2014, 2015, y ya se hablaba de todo esto que estamos hablando en este congreso y es impresionante, ¿no? De que a veces tengamos que esperar tanto como para actualizarnos en todos estos temas que llevan años sobre la mesa en otros países como es Estados Unidos. Así que de Así es. verdad que es un gustazo tenerte por aquí, Gaby. Sí te voy a decir que como obviamente hay muchísima gente en este congreso viéndonos a ambos, habrá muchísima gente que no te conozca a ti, habrá muchísima gente que no me conozca a mí, entonces te robo unos segundos para presentarme yo rápidamente y luego te doy paso a ti para que seas tú misma quien se presente. Mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de la comunidad número uno del fitness para Latinoamérica y España. Tengo el honor de haber organizado este congreso con todos estos cracks que van a ver aquí durante estos 5 días. Y nada, lo demás pues es historia, lo irán aprendiendo en el camino y nos irán conociendo un poquito más, tanto a cada uno de los ponentes como a mí también, que iré dando trazo un poquito de mi historia, de por qué llegué a involucrarme con todo lo que es el ayuno y la dieta cetogénica. No lo estoy haciendo porque sea tendencia, lo estoy haciendo porque llegué pues porque mi salud así me lo pidió. Se lo comentaba de hecho a Carlos que llegué y comencé a hacer una dieta cetogénica y no sabía que tenía nombre y apellido, no sabía que estaba haciendo una dieta que tenía nombre y apellido y luego pues lo fui descubriendo y fui descubriendo cuentas como la tuya, como la de Carlos, la de Phil, pues la de todos que están aquí, de todos los que están aquí que me han aportado un montón. Así que Gaby, te dejo a ti entonces para que seas tú misma quien se presente y que nos cuente quién eres, quién es Gaby. Mi nombre es Gaby Ondrasek, ese no, es mi nombre, mi apellido de casada. Yo no soy checoslovaca, soy venezolana, vivo en el estado de California, aquí en los Estados Unidos. Soy originalmente licenciada en educación, egresada de la Universidad Metropolitana en Caracas y actualmente soy especialista en nutrición y miembro del equipo de NutriYermo, que vemos pacientes ya alrededor de todo el mundo. Inicialmente era algo físico en Miami, ahora hoy en día estamos literalmente tocando cada rincón del planeta y todo comenzó literal como necesito hacer algo, entender qué me estaba pasando, fui diagnosticada con celiaquía, mi padre en ese instante, por esa misma época, fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y es cuando comienza todo este viaje de investigación, de interés, de leer, para entender un poco cómo tratar mi condición. Y esta curiosidad llevó a la decisión, a tomar la decisión de hacer mi primera certificación. Nunca en mi vida soñé que iba a poner en práctica con otras personas todo lo que aprendí en ese momento. Y una llevó a otra, a otra, a otra, y 10 certificaciones más tarde pues hoy en día me he centrado muchísimo en la práctica de ayuno intermitente y tal cual como tú, yo lo practicaba desde siempre y hasta escondida, porque no quería decir mucho que yo me estaba saltando la cena de vez en cuando, literalmente porque mi cuerpo no me lo pedía, pero iba en contra de todo lo que estaba escrito en piedra, digamos. Entonces, esto definitivamente cuando se abre la luz y fue por accidente que consigo un artículo del doctor Jason Fung, no lo sabía, no sabía quién era, no tenía ni idea, y es cuando ese día cambió.
mi vida. Literalmente ahí fue el inicio de todo. Se prendió una luz que hasta este momento no ha sido sino brillar más y más y más y que sigue tocando y desmitificando, simplificando y ahí fue donde se convirtió un poco y se replanteó cuál era mi misión y era eso, teniendo manejo de los dos idiomas, teniendo acceso a tanta información en inglés, observando cómo estaba desatendida la comunidad latinoamericana, mi misión se convierte en ser un poco un puente, una traductora, digamos, pero no traducir literal, sino absorber, entender, tener acceso a esa información, digerirla, utilizar todo lo que había aprendido como docente, como maestra de preescolar, simplificarlo a un punto en donde pudiera traerlo a todas las personas de habla hispana y que nos llegue a todos, no solamente a una comunidad médica o a personas que tienen ya conocimientos previos con respecto a la salud. Y entonces básicamente en eso se ha convertido todo lo que ha sido los últimos 5 o 6 años de mi vida ha sido literalmente haciendo todo esto. Mira, y es impresionante, Gaby, porque me impresionan dos cosas. Por un lado, de que todas las personas que están acudiendo a este congreso, la gran mayoría, llegamos a los distintos, ya sea el protocolo de ayuno o lo que es la dieta cetogénica, por problemas de salud. Lamentablemente, uno se empieza a involucrar en su salud, pues obviamente cuando tiene un susto, y yo creo que es un poquito lamentable eso. Y me impresiona por otro lado, porque como decía Steve Jobs, uno puede conectar esos puntos mirando es hacia atrás, ¿no? Y tú eres ahora capaz de conectar todas esas cosas que realizaste en el pasado, como pues el haber estudiado educación, como luego haberte certificado en nutrición y ahora puedes trasladar todo eso junto con los dos idiomas que sabes, pues a todas esas personas que quieres ayudar y de verdad que es impresionante. Y bueno, junto con el equipo de Nutrillermo, que es una locura, que de hecho están allí también Filugo, está Alejandro, está el mismo Carlos y de verdad que es un equipazo lo que tienen allí y sé que tienen muchos proyectos por allí interesantes. Así que Gaby, a mí me gustaría empezar por definir qué es el ayuno, porque todavía me sorprende la cantidad de dudas que hay con respecto a lo que es el ayuno en sí, a cómo se hace, qué significa, porque claro, esa palabra dice mucho y me gustaría que seas tú misma quien nos los defina. A mí me encanta empezar siempre como lo define el doctor Jason Fung, que es comenzar a describirlo como lo que no es. No es una dieta, no significa pasar hambre, no se puede confundir con estado de inanición. Una persona en estado de inanición no sabe cuándo va a volver a comer, no sabe de dónde van a provenir los alimentos. El ayuno es el acto voluntario de no consumir alimentos por un periodo determinado, unas cuantas horas, unos días y hasta semanas. Todo depende de la persona y por supuesto de tu meta y la persona siempre está en control. Tú puedes comenzar tu ayuno cuando quieras, puedes interrumpirlo cuando desees. Entonces, al final es entender de que es voluntario, que estás en control y que lo puedes hacer desde unas ciertas horas al día, por ende todos los días se puede ayunar, hasta horas muchísimo más prolongadas, en donde ya ahí sí entramos en todo lo que ya sería la definición de los diferentes protocolos, pero como acción es simplemente el no comer por un periodo determinado. Cuando lo llevamos allí, entendemos que todos los días, todos los seres humanos, menos los bebés en etapa de lactancia, ayunamos siempre. Cuando terminas de comer tu última comida del día, bien sea a las 7 de la noche y haces tu próxima comida a las 8 de la mañana. Hayan pasado 13 horas en donde tú no has consumido ningún tipo de comida. Por ende, el ayuno es literalmente una de las cosas más sencillas y fáciles, pero por ser tan fácil y tan poderosa, nos empeñamos muchas veces en complicarlo, se nos hace difícil entender que algo tan fácil, que algo que sea tan al alcance de todos y que todos podamos hacer, pueda ser literalmente tan maravilloso y con los beneficios que nos trae. Sí, yo quería destacar en lo que tú mencionabas de que básicamente todos ayunamos, ¿no? Unos más, otros menos, pero incluso los que están en contra del ayuno intermitente también ayunan, que es un poco curioso, un poco curioso eso. Pero me gustaría saber por qué el ayunar no es simplemente, o sea, no va simplemente de saltarse el desayuno. Y bueno, y también me gustaría destacar lo que tú mencionabas de que las horas en las que dormimos también cuentan, porque muchas veces la gente se tiende a confundir y cuando le hablas de ayuno de 16 horas,
se llevan las manos a la cabeza porque dicen, bueno, piensan que van a estar 16 horas sin comer y bueno, cuando le aclaras de que las 8 8 horas, durmiendo. sí, exacto, las 8 horas que duermes también cuentan, pues ya obviamente se relajan un poquito. Entonces yo quisiera saber por qué ayunar no simplemente significa saltarse el desayuno. Y ni siquiera es saltarse el desayuno. El ayunar literalmente no necesariamente significa saltarse el desayuno. De hecho, muchas veces para casos específicos y en general para la población femenina, siempre más bien les recomendamos lo contrario. Salta la cena o haz la cena muchísimo más temprano por todo aquello de regulaciones hormonales de las que vamos a hablar más adelante. Pero el ayuno, una vez más, es entender que tu día de 24 horas lo divides en dos bloques. Digamos, un bloque de 10 horas en donde vas a hacer tus 3 comidas en esas 10 horas y las 14 horas restantes no lo vas a hacer. Y luego allí puedes comenzar a jugar. Mucha confusión hay con respecto a por qué con números pares, por qué son números tan específicos. No lo son. Es simplemente para simplificar, para mostrar en una forma gráfica, entendible, para ponerte en un marco de tiempo, que si el día tiene 24 horas, siendo un número par, pues entonces comienzas a dividirlo en dos bloques de 10-14, 12-12, 16-8, 18-6 y así vas. Y se hace un poco más fácil, pero al final de la historia es ese periodo de tiempo en el que no consumes ningún tipo de alimento y en donde quizás puedes beber ciertas cosas, que también podemos hablar de eso en su momento, pero es entender eso, que quizás de una persona que viene comiendo 3 veces, 5 o 6 veces al día, pues reducirlo a 3 en un periodo de 12 horas o en un periodo de 10 horas. Y básicamente allí es el primer paso número 1, lección número 1 de ayuno. Comienza a reducir tus comidas de 5 o 6 a 3 grandes, buenas comidas como lo hacían nuestros abuelos. Desayuno, almuerzo, cena. Y luego, dependiendo de tu estilo de vida, cómo manejes tu día, cuál es tu situación en cuanto a tu salud, cuáles son tus metas, tú puedes decidir cuál va a ser la que vas a saltar. O voy a saltar el desayuno y mi primera comida, es decir, mi desayuno, será a las 12 del mediodía o a la tarde, o voy a levantarme, hago mi primera comida del día, hago mi segunda comida del día a la hora de almuerzo y no ceno. Técnicamente todo cuenta, estás ayunando, simplemente lo estás jugando con los bloques, al principio o al final del día. Sí, yo creo, me parece interesante lo que tú mencionas de las horas porque yo veo que muchísima gente se estresa, ¿no? Y también, claro, como ahora hay aplicaciones y demás, la gente se estresa por llegar a un número que si tengo que llegar a 20, a 18, y claro, al final es lo que tú dices, día por día puede ir variando. No pasa nada si hoy hiciste 18, si mañana hiciste 16 y luego haces 20, o sea, hay que ser un poquito más flexible porque de eso yo creo que se trata, ¿no? Si te vas a estresar por un lado por cumplir el ayuno, pues eso termina afectando los posibles beneficios que por otro lado estás queriendo obtener. Correcto, Eso, los estás negando todos los beneficios que deberías estar recibiendo. totalmente. Y de allí llego a la otra pregunta, que de hecho tú lo comentabas hace nada, y es el por qué querer complicar las cosas. Tú decías que el ayuno era algo súper sencillo, súper fácil, y me gustaría saber, por un lado, por qué el ser humano, porque yo creo que en general lo hacemos en todas las cosas, nos empeñamos en complicarlas, y cómo ayunar de forma segura y de forma fácil de hacer ese proceso de forma sencilla. Primero que nada es aprender a comer. Hablar de ayuno sin hablar de alimentación es literalmente algo incompleto. Y es inclusive hasta irresponsable cuando hablamos dentro de marcos de la salud. Por eso me encanta esta oportunidad y este evento y esta iniciativa que tú estás tomando en donde las dos cosas van de la mano y son importantes. Una no niega a la otra. Para llevar un estilo de alimentación específico no tienes que ayunar o para poder ayunar no debes llevar un estilo de alimentación específico. Pero lo único en lo que sí convergen las dos cosas es en donde para poder ayunar y poder recibir los beneficios que esta práctica trae, sí hay que aprender a nutrir a tu cuerpo, a alimentar a tu cuerpo. Ahora, el hecho de que terminamos siempre con la dieta cetogénica, eso es otra historia, porque al final este estilo de alimentación se basa únicamente en nutrientes esenciales, en lo único que nuestro cuerpo no puede producir y por ende necesita. Entonces se hace todo lo del ayuno un poco más fácil y llega a ser es una consecuencia natural. ¿Por qué? Basada en saciedad. Un cuerpo nutrido es un cuerpo saciado.
Un cuerpo saciado es un cuerpo que ayuna. Y ayuna simplemente porque no hay necesidad el cuerpo no te pide. El cuerpo es tan, pero tan generoso que solamente te va a pedir lo que es esencial. La mente y la lengua es otra cosa, pero el cuerpo sí te va pidiendo nada más lo que va necesitando y por ende es que cuando aprendemos a alimentarnos, el por qué nos vamos alimentando de esa forma, comenzamos a comunicarnos o a abrir esos canales de comunicación con nuestro cuerpo, en donde empezamos a entender las señales de saciedad, de hambre, de fatiga, de cansancio, el momento de recuperarse, todo es a estar en sintonía y allí es en donde una vez aprendido, una vez que hayamos aprendido a nutrirnos, a alimentarnos, es cuando ya el ayuno ni siquiera es parte 2 o próxima lección o próximo paso, no, es ya algo que se da en una forma natural. Por ende, el aprender a comer siempre va a ser paso número 1, nutrir a tu cuerpo, aprender a nutrirlo y eso es lo que te va a garantizar el que lo hagas en una forma segura y en que lo hagas en la manera correcta. Sí, y de hecho te me adelantaste a la pregunta que tenía porque la vi en un post tuyo que me pareció sumamente interesante y era lo que te quería preguntar, si el ayuno tenía que ser algo autoimpuesto o tenía que ser consecuencia de ese primer cambio en la alimentación, porque también se ve gente que desbocada, va como caballo con gringolas, ven lo del ayuno, creen que es una estrategia simplemente para perder peso y sin haber aprendido a comer pues se van directamente a mover las comidas, a agruparlas en esos plazos de tiempo y a ayunar. Entonces, a mí me gustaría saber de si debemos comer para ayunar y no ayunar para comer. O sea, cuál es entender un poco bien la diferencia de cómo el ayuno puede ser consecuencia de esa alimentación, que no necesariamente tiene que ser cetogénica. Yo a veces se lo comentaba de hecho a Carlos de que no me gusta cuando uno le pone nombre a las cosas porque pareciera que uno estuviese intentando venderle algo a la gente y aquí, ¿sabes? Pero el marketing es así y hay que ponerle etiqueta a las cosas para que nos entendamos todos en un mismo idioma. Pero quería saber cuál es el orden. Primero aprendemos a comer y luego ayunamos o ayunamos y luego empezamos a aprender a comer. Entonces, ¿Cómo tú lo gestionas con tu cliente? hay que tener cuidado un poco con el juego de palabras, porque si tú dices hay que comer para ayunar, entonces van a decir, bueno, perfecto, me como todo lo que me da la gana porque entonces al final voy a ayunar. No funciona así. Ojalá nuestro cuerpo fuese un switch de on and off que enciendes y apagas y nos bypassamos todos los procesos hormonales que suceden. Los alimentos representan, lo único que producen los alimentos en nuestro cuerpo son respuestas hormonales o reacciones. Y ahí me encanta siempre utilizar el ejemplo de cuando el médico te dice que el paciente está reaccionando al tratamiento, mala noticia, hay que cambiarlo de una. Cuando el médico te dice que el paciente está respondiendo al tratamiento, buena noticia. Dimos en el clavo con el que era. Lo mismo sucede con los alimentos que consumimos. Tenemos la tendencia a categorizar lo que son los superalimentos y los alimentos nutritivos y los alimentos saludables. Pero saludables ¿para quién? Nutritivos ¿para quién? Maravillosos y perfectos y llenos ¿para quién? ¿Cuál es la respuesta hormonal que ese alimento le va a dar o va a producir en el cuerpo de cierta persona o reacción? Pero hablando por lo general de lo que sí, una vez más, todos convergimos en los nutrientes esenciales, donde están los aminoácidos esenciales provenientes en su mayoría de las carnes animales y los ácidos grasos esenciales provenientes de las grasas saludables. De ahí es como que la base. Lo demás es adorno, es contorno, es gusto, es tradición, es cultura, es ya, pero para lo que necesitas, lo que es indispensable, lo que es esencial, están en estos dos grupos. Entonces ya ahí como que todo se va de alguna forma u otra simplificando, ¿no? Y vamos como que desempolvando y quitando capas y llegamos a algo tan sencillo que una alimentación original, que me encanta como Carlos y Ricardo Stroll lo llaman en su libro Alimentación Original del Ser Humano. Cuando volvemos a ello, cuando nos reconciliamos con ello, y no solamente comer eso, pero cuando tu alimentación, tu nutrición se basa en eso, ya el ayuno es una consecuencia. Entonces, nunca tuviste que aprender. No vas a tener que aprender a ayunar. Vas a tener que primero aprender a comer para que el ayuno se dé de una forma natural. Eso sería el caso ideal. Muchas veces tenemos que quizás empezar por el final, dependiendo del caso que nos toque, y es en donde tenemos que hacer las dos cosas a la vez.
por elevadísimos niveles de insulina, por un, no sé, cualquier patología de síndrome de estado metabólico, de índole metabólico, entonces sí utilizamos estrategias específicas, pero ya eso es en consulta. Pero por lo general, como seres humanos, que todos tenemos derecho a la salud y al bienestar, esto es justamente el mensaje único. Primero, aprende a nutrirte, que el ayuno va a llegar. El ayuno es parte de esto. Sí, de hecho me llamó muchísimo la atención tu post porque casualmente unas semanas antes habíamos tenido un asesorado que él mismo nos pidió que le quitáramos el desayuno y se lo moviéramos más tarde porque ya tenía, ya estaba aprendiendo a comer y tenía esa saciedad pues que le permitía o que no le hacía sentir hambre por la mañana. Y lo típico, obviamente uno está acostumbrado porque en el pasado, cuando uno era niño, pues te obligaban lo típico de que cómete el desayuno o no haces X cosas, o cómete la cena o no vas a ver televisión. Entonces, vivimos ya acostumbrados a que hay que hacer esas comidas y hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo como tú lo decías. Y Gaby, a mí me gustaría saber si, porque veo que muchísimas personas utilizan la estrategia del ayuno para compensar su mala alimentación o como vía de escape después de un atracón o el famoso cheat meal. ¿Se puede compensar con el ayuno una mala alimentación? Se puede. Ahora, lo que te va a traer a la larga no va a ser nada positivo. Sin embargo, y aquí quiero ser muy responsable con mis palabras, fisiológicamente, cuando entendemos lo que sucede en tu cuerpo, cuando practicas el ayuno, en cuanto, digamos, a los niveles de insulina, sí, si de repente vienes de un crucero de 3 días y de un coma prácticamente diabético por la cantidad de carbohidratos que consumiste, el ayuno como herramienta de emergencia puede funcionar perfectamente. Y ahí es en donde el ayuno se convierte en lo que es, una herramienta. Es una navaja suiza con diferentes funciones, en donde es portátil, te la puedes llevar a donde quieras, donde es súper poderosa, puedes prácticamente hasta construir una casa si quieres con esta navaja suiza, pero es el saber usarla en qué momento. Una vez que ya tú tienes el manejo de la estrategia y de la herramienta del ayuno, entonces tú puedes literalmente traerla contigo y de hecho tu mismo cuerpo lo va a pedir en algún momento. Entonces, o sea, digamos, después de las fiestas, después de un viaje, después de unas vacaciones, en donde quizás no te saliste porque tú no estás en nada. Simplemente comiste algo que, o sea, comiste seguidamente cosas que quizás no acostumbras a consumir con esa frecuencia y en esa cantidad. Entonces, sí, el ayuno definitivamente es una excelente estrategia para corregir o para resetear, pero no verlo, y aquí es importantísimo, David, especialmente para las mujeres y especialmente cuando hablamos de desórdenes alimenticios, que es una línea muy delgada. Hay que entender el ayuno no como un castigo, sino como un regalo. Entonces, cuando lo entendemos de esa forma, tú no estás autoflagelándote por lo que hiciste. No es que me comí la pizza y el helado y la hamburguesa y las papitas. Ahora me tengo que castigar y voy a estar 72 horas sin comer. Cuando tú lo abordas de esa forma, estamos en peligro. Eso es muy peligroso. Pero sin embargo, la misma acción, te comiste las mismas papitas, la misma pizza, el mismo helado, y dices, ¿qué trancazo le di a mi cuerpo? Yo necesito darle un descanso, necesito ser generosa con él, necesito darle tranquilidad y entonces voy a ayunar. Fíjate, misma situación, pero con una visión totalmente distinta. Y aquí también hablamos de esta relación sana con los alimentos y relación sana con los ayunos. Entonces, nunca verlo como un castigo, autoflagelarse, me comí lo que no debía, te lo comiste, te lo disfrutaste, qué maravilla, un golpetazo que le diste a tu insulina, para eso está el ayuno, para que te ayude. Pero en cuestiones bien específicas, en momentos bien específicos. El problema es cuando comenzamos a hacerlo todos los días o todas las semanas, sube y baja. Allí lo que estás haciendo, estás jugando con fuego y estás literalmente provocando ciertas cositas que después te va a costar Dios y su ayuda poderlas revertir. Sí, porque te estás condicionando psicológicamente a que tienes que compensar una cosa con otra. Entonces, como tú dices, te metes en una montaña rusa que después difícilmente o te va a costar muchísimo salir. Y me gustaría saber, Gaby, porque de hecho veo que muchísimas mujeres llegan a lo que es el ayuno intermitente en búsqueda de la pérdida de peso.
Pero ¿cuál es el objetivo principal del ayuno? ¿Es ese es únicamente el beneficio que podemos obtener del ayuno o qué más ocurre a nivel hormonal que pudiesen beneficiar en este caso a las mujeres? Tenemos que ir al concepto básico. Vamos a dar un paso atrás. El peso no es, sino una consecuencia. El peso es una consecuencia natural. Entonces, gracias a la práctica del ayuno, cuando revertimos ciertos procesos que están sucediendo en nuestro cuerpo en una forma no eficiente y que como consecuencia nos está aumentando de peso y tenemos incapacidad para perderlo, entonces es allí como el ayuno deja de ser una dieta porque no tiene nada que ver con dieta. El ayuno lo que hace es, en una forma láser, es bajar niveles de insulina y por ende, como consecuencia, hay pérdida de peso, porque el peso es una consecuencia de de estas hormonas que están por allí bien, bien vueltas locas. Pero me encantaría tomarme unos instantes para hablar sobre el ayuno en las mujeres. Y quiero empezar con una experiencia personal. Antes de formar parte del equipo de Nutrillermo, pues durante 5 años yo tenía mi práctica privada. Y 99.9% de mi clientela eran mujeres. Y el año pasado, y ahí es en donde me impresiona cómo las personas que estamos en el campo, lidiando literalmente todos los días con seres humanos, cómo vamos aprendiendo muchísimo más que el que investiga. Y es como Nutrillermo inclusive siempre lo dice, el que investiga no ve pacientes y el que ve pacientes no investiga y hay un gap, hay un espacio que no se llena y tarda mucho tiempo en llenarse. A menos de que tengas a Carlos Stroh en nuestro equipo y que él sea el que se encarga única y exclusivamente de todo lo de investigación, eso es un lujo. Pero en el caso de ver, lo que me sucedió fue, comienzo a recibir cualquier cantidad de mujeres con las mismas, todas tenían, o gran número, las mismas características, la misma patología. Todas venían con hipotiroidismo, todas venían con algunas señales típicas de una tiroides que no está funcionando muy bien, y muchas hacían CrossFit. Y yo, ay, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto es una casualidad? ¿Qué está pasando? Claro, cuando comienzo a analizar, pongo todos los casos juntos y digo, aquí lo que se repiten son ciertas cosas. Primero, mentalidad de dieta, porque somos las mujeres que pensamos que mientras más hacemos, mejor. Entonces, hay una reducción o una ingesta calórica muy limitada o energética, un gasto energético máximo, como es el CrossFit, una disciplina extremadamente demandante. Comenzaron a practicar ayuno porque lo vieron por Instagram y tienen 3 niños y una casa y acababan de, no sé, de mudarse del país, entonces tienen un nivel de estrés aterrador. Cuando tú te pones a ver todo este escenario, y yo me daba cuenta y yo decía, wow, se les cae el pelo, tienen problemas de amenorrea, no les viene la menstruación a tiempo, tienen acné, tienen problemas para dormir. O sea, todo como que check, 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 todo lo tenían. Y claro, ¿qué había allí? ¿Ante qué nos estábamos enfrentando? Agotamiento adrenal. Y nunca hablamos de este tema. ¿Qué pasa con nuestras adrenales, específicamente nosotras las mujeres? ¿Qué son las adrenales? Dos señoritas que son como Napoleón Bonaparte, chiquitico pero poderoso. Así son estos adrenales. Están encima del riñón y lo que hacen es literalmente que cuando hay eventos de estrés, ellas mandan la señal para que se segregue cortisol. Otra gran palabra que muchas veces dejamos por fuera. O que cuando la traemos no las traemos realmente con el honor que se le merece. Segregamos cortisol. Nos ponemos todos en alerta. ¿En qué sucede? Todas las funciones se paran en esta situación de estrés y no hay pérdida de grasa, no hay oxidación de grasa corporal, no, la tiroides, todo como que se pone paralizado porque estamos lidiando con un evento de estrés intenso en la selva cuando nos enfrentamos a un león o en el bosque cuando nos enfrentamos con un oso. Pero luego el estresor se retira, se va y todo vuelve a la normalidad. Eso es en el caso ideal. Pero vivimos en un mundo en donde es el león, es el tigre, son las cuentas por pagar, es la pandemia, es el esposo, es el CrossFit, quiero rebajar, necesito verme como fulanita.
comenzamos a agregar esos estresores, ¿y qué sucede? Que tenemos la palabra crónica, súper peligroso en todo lo que tiene que ver con salud. Todo lo que sea crónico es malo. Entonces, el estrés es bueno. De hecho, el estrés hasta se induce en cierta manera durante el ayuno, estos elevados niveles de cortisol, y son maravillosos. Uno de los mejores quemadores de grasa se llama cortisol, pero bien usado y no continuo. Una de las investigaciones que estaba leyendo para preparar esta información es en donde no podemos confundir, si bien es cierto, el cortisol se eleva durante las horas de ayuno, también es cierto en entender de cómo se eleva. No se eleva en una forma continua y permanente, no se queda. El cortisol se eleva durante las horas de ayuno como pulsaciones. De hecho, hicieron un estudio en donde midieron el cortisol en un hombre que comió 3 veces al día durante 5 días y le medían el cortisol. Luego hizo, creo que era una comida al día durante 5 días. Al final del estudio lo que hicieron fue comparar los niveles de cortisol. La única diferencia que hubo fue 0.8 en los marcadores, de los cuales 0.6 se refería solamente a las pulsaciones. Entonces, cuando utilizamos este estrés que causa el ayuno de la manera correcta, nos va a servir y nos va a funcionar. Pero cuando lo usamos de la manera incorrecta, viendo a la parte de la alimentación, como, o sea, el momento que nos sentamos a comer, estoy haciendo dieta, me como una latica de atún, como una hojita de lechuga, con media ruedita de tomate, y de paso voy a ayunar 18 horas, y al final de las 18 horas voy a hacer mi clase de CrossFit, es un desastre, es una receta para el desastre hormonal de las mujeres. Entonces, entender, rescatar, tranquilizarnos, bajarnos un poco estos niveles de que todo lo tenemos que hacer y ser generosas con las adrenales, porque al final ellas son las que van a mandar y las que influyen muchísimo más de lo que pensamos, inclusive hasta en nuestros avances de composición corporal. Luego viene la parte de la tiroides. Muchísimas mujeres hoy en día es una de las cosas más comunes que estamos viendo, casi epidémico, hipotiroidismo. Una tiroides que no está funcionando. Pero eso viene ¿de dónde? De unas adrenales agotadas. Las adrenales están mandando tanta información a que se produzca cortisol que llega un momento que se agotan. Y cuando se agotan las adrenales, pues también resulta que la actividad de la glándula tiroidea se ve afectada, también se pone lenta. Y esta conversión de T4 a T3 no se da, es un desastre, no se hace de una forma eficiente. Y empezamos altos niveles de estrógeno, no nos viene la regla, no entendemos qué pasa, se me cae el pelo, estoy estresada, no puedo dormir. Y al final es que el ayuno no es bueno para las mujeres. No, es que no lo has hecho bien, es que has tratado de hacerlo todo en uno. Y hay muchas cosas que podemos hacer, muchísimas cosas que podemos hacer. ¿Qué pasa con el cortisol? El cortisol es excelente cuando es a nuestro amigo, pero cuando lo maltratamos puede ser la peor pesadilla. El cortisol no es bueno el cortisol es perfecto cuando no hay comida en la ecuación. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos ayunando? Estamos en activación de oxidación de grasa corporal. Es perfecto. De hecho, por eso es que inclusive uno de los beneficios de tomar y consumir café durante las horas de ayuno es justamente esto. No te mantienen los niveles de cortisol. Las pulsaciones de cortisol se están dando y están haciendo su parte. Maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy el tipo de persona que mi última comida es aproximadamente a las 2 de la tarde. Y paso el resto del día y luego en la mañana a las 5 me despierto, me tomo un café y hago ejercicios de 5:30 a 6:30 de la mañana. Usualmente mi forma perfecta de hacer, y hoy me doy cuenta que no, con todo lo que he aprendido, también como para hacer la anotación y la acotación de que esto va cambiando mientras más investigamos y mientras más información sale, que no lo estaba haciendo de la manera correcta al terminar y no era, o sea, yo hago ejercicios de fuerza y hago ejercicios de alta intensidad, yo creo en las pesas, yo creo en la masa muscular para la salud, especialmente de la mujer, pesa pesada, nada de 5 libras, o sea, dale con todo, desarrolla ese músculo. Y yo salía de mi jardín de mi casa, me metía en la cocina a desayunar con una taza de café. ¿Qué está pasando en ese momento? Cortisol elevado, vienes a hacer ejercicio, vienes de ayunar y elevas insulina, porque cada vez que comemos se eleva la insulina. Estas dos, estando arriba, no es la mejor idea. ¿Y en dónde se ve?
justamente en el abdomen. ¿Por qué? ¿Qué es grasa abdominal? ¿Cuál es esa que siempre tenemos? Es que me cuesta mucho perder esa grasita abdominal, cortisol elevado. Entonces, estoy comenzando a practicar ciertas estrategias que me encantaría compartirlas. Termino de hacer ejercicio, sigo en ayuno, pero en lugar de tomarme un café negro, que era lo que yo hacía, estoy tomando un té de canela. Primero comienzo como a bajar un poco y a tratar de, inclusive pongo música para meditación en Alexa para que todo esté, para yo comenzarme a calmar, necesito comenzar a bajar esos niveles de cortisol. Y la canela se ha demostrado en otros estudios que también se han hecho, que puedo, por cierto, tengo todos los estudios disponibles en caso de que quieras ponerlos en algún momento en alguna caja de descripción o algo para como material de apoyo. Porque lo que siempre digo, no me crean a mí. O sea, nunca en la vida me crean ciegamente lo que digo, siempre compruébenlo y no le crean a nadie 100% a ciegas, siempre comprueben. Por eso que me encanta para este tipo de eventos traer este respaldo de investigaciones. Y con respecto a la canela lo que hace es literalmente que mimica un poco la función baja los niveles de azúcar en sangre, pero mimica un poco la producción de insulina sin producirla. Es decir, abre la célula. Entonces lo que estás haciendo es que tienes una célula abierta, una célula sensible, estás bajando niveles de cortisol y aproximadamente una hora después es que como. Y entonces de esa manera no estoy haciendo lo que venía haciendo antes, que era comer con el cortisol elevado, porque allí ya este amigo cortisol ya no es tan amigo. Y ahí es cuando va en contra de lo que yo estoy tratando de hacer. Para las personas en general, para las mujeres en general, ¿cómo no jugar con fuego con respecto al cortisol? Comienza a ayunar, a incrementar el ayuno poco a poco. Es decir, comienzas con 12 horas, luego vas a 14, quédate con 14 por un rato, luego vas a 15, a 16 y lo vas aumentando en tiempo poco a poco y así también vas apoyando las señoritas adrenales que no se ven ultra estresadas, porque también las adrenales se ven un poco alteradas de la buena forma durante las horas de ayuno. Al punto que voy es hacerlo poco a poco y especialmente las mujeres, durante las horas de ayuno que exista el consumo de sal. ¿Por qué? Porque ahí estás ayudando al funcionamiento justamente de las adrenales. No se agotan tanto porque hay un balance de electrolitos. Recordemos que eso es una de las funciones de las glándulas adrenales, es mantener ese nivel de electrolitos. Entonces, al tú consumir sal en el agua del entrenamiento, en el agua que te vas consumiendo el día, durante los momentos que estás ayunando, estás de alguna forma u otra ayudándola a estas niñas que son un poco delicadas y les estás diciendo tranquilas, yo sé que les estoy dando extra trabajo, pero lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo de una forma positiva. Y ahí es donde todo comienza a darse en una forma maravillosa y sigues recibiendo todos los beneficios del ayuno, pero lo estás haciendo de una manera gentil para tus hormonas, gentil para tu tiroides, para tus glándulas adrenales y atacando lo que queremos atacar, que al final es salir de un estado, si ese es el estado en el que estás, de resistencia a la insulina e irte a un estado de sensibilidad, que es el estado ideal para todos. Sí, yo creo también, Gaby, que lo que tú señalas de hacerlo de forma progresiva, porque era lo que hablábamos. La gente se va desbocada y lee que Gaby hizo un ayuno de 10 días, entonces se vuelven locos y yo también quiero hacer uno. Y no hay que hacerlo de forma progresiva justamente porque ahí existen todas esas regulaciones, sobre todo el sistema hormonal, pues que tienen que hacerse de forma paulatina. Y me gusta lo que señalas de la sal porque era uno de los errores que yo cometía al comenzar a hacer ayuno, y no solamente ayuno, sino dieta cetogénica y más bien cetocarnívora por cuestiones de salud. Y me olvidaba de la sal y empezaba a sentir esa sensación de piernas cansadas y yo decía, pero ¿por qué estoy tan cansado si estoy comiendo bien? Luego me fui enterando pues de que había que meter electrolitos y pues nada, con meter lo que era sal del Himalaya en el agua, un par de pizcas al agua, ya desaparecieron todos esos síntomas. Entonces, por eso justamente quería hablar desde la base, porque cometemos muchos errores que ya de repente para ti o para mí pueden parecer tontos porque son muy de base, pero es allí donde está la mayoría. Lamentablemente están comenzando y no saben por dónde empezar. Y Gaby, hay Absolutamente. una de las preocupaciones que más se ha presentado en el grupo de Telegram y es
si el ayuno puede llevarte a la pérdida del ciclo menstrual. Justamente por lo que estamos hablando. Cuando descuidas a las glándulas adrenales, cuando las llevas a un punto de agotamiento, a un punto de fatiga, en donde va a afectar también tu tiroides, en donde va a afectarse tus niveles de estrógeno, es que es un efecto dominó. Entonces, no es el ayuno, es que no estás alimentándote correctamente, no estás nutriendo tu cuerpo y estás haciendo ayunos quizás demasiado prolongados para donde tú deberías estar. El ayuno no es una carrera, el ayuno es un regalo. Entonces, el apurarlo, por eso es que yo estoy tan en contra para la mayoría de las personas. Las app, las aplicaciones para contar horas de ayuno, maravilloso. Para algunas personas funciona. Pero para mujeres que teníamos tanto que contar, que si me vino cada 28 días, que si fue la cita al colegio, que si cuánto le debo a la señora de servicio, que tanto que contar que de paso me vas a hacer contar horas de ayuno en una bendita app. Una vez más, estos son pequeñitos estresores que vamos agregando al día, al día, al día, y nos damos cuenta de que ese estrés, poquito a poquito, e inclusive el que nos pueda generar el tener una aplicación que está contando, ahí estás negando toda la comunicación que yo más bien quiero que abras con tu cuerpo. Porque ¿qué pasa si a la hora 17 te da hambre? No, porque es que yo dije que eran 20. Coño, come. Se te dio hambre a la hora 17, tú comes a la hora 17, tu cuerpo te lo está pidiendo. O llegaste a la hora 18, bingo, y no tengo hambre. No, pero tengo que comer porque ya llegué a la hora. No tienes que comer, puedes esperarte un ratito más. Allí es en donde hay que tener un poco de cuidado y entender que el manejo del estrés es fundamental para nosotras las mujeres, y no hablando de la clase de yoga que funciona, no hablando de baños de sales Epsom que también funciona, ni aceites esenciales que son lo máximo y que son ricos, pero también el cómo vamos agrediendo sin saber a toda esta parte, que más bien lo que tenemos es mantenerlo lo más regulado posible. Entonces, si a toda esta ecuación le metemos práctica de ayuno intermitente por 18 horas seguidos, porque esa es otra, un ayuno de 24 horas no te va a hacer absolutamente nada que no sea darte unos beneficios divinos. No te va a afectar ni las adrenales, acuérdense que la palabra clave es crónico, es la repetición, es la constancia. Entonces, esa es otra pregunta que también se repite mucho. ¿Puedo ayunar todos los días? Primero, todos los días ayunamos. Segundo, variar el protocolo siempre es buena idea. Si haces de 18 durante la semana, que es mi caso, hay veces que trato de hacerlo de 14, hay veces que trato de hacerlo de 16, los fines de semana no lo hago sino de 12 o de 14, o sea, busco la forma. Los lunes los hago de 24, de repente una vez cada 3 meses lo hago de 72, voy variando, voy cambiándolo, justamente para tampoco, una vez más, para no agotar, para que estas pulsaciones de cortisol no sean constantes, no sean todo el tiempo perennes, porque que no sean crónicas. Porque una vez más, ¿qué va a llevar a esto? Al agotamiento adrenal. Y es lo único que queremos evitar en todo este caso hormonal de las mujeres, que tenemos un tablero hormonal totalmente complicado. Totalmente complicado, esa es otra historia. Entonces tenemos que ser muy delicadas con ello. Sí, y la verdad es que el estrés, pues lo que no daña, pues lo empeora, ¿no? O sea, el estrés de verdad que, como tú bien dices, cuando lo tenemos a favor es una maravilla, pero cuando nos juega en contra es duro, la verdad. De hecho, hay un libro que se llama algo así como ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que es bastante denso y te habla de todo a los distintos niveles, cómo te afecta el estrés en los distintos, pues en todos nuestros sistemas, ¿no? A nivel nervioso, a nivel hormonal y demás. Y, Digestivo. y Gaby, de verdad que lo del estrés es una locura. A mí me gustaría saber si hay alguna situación en particular en la cual estaría contraindicado lo que es el ayunar para la mujer. Hablando de ayuno, más de 14 horas, no mujeres embarazadas, no mujeres en etapa de lactancia, no niños en edad de crecimiento y no personas de la tercera edad. Y personas con pasado, con historial de desórdenes alimenticios. Personas que tienen que tener mucho cuidado con los ayunos, porque, repito, es una línea muy fina entre un desorden alimenticio y práctica del ayuno desde un enfoque erróneo, pero como alimentación en tiempo restringido, para llamarlo correctamente, que son estos
ayunos de 14 horas, es perfecto para una mujer embarazada, una mujer dando pecho, un niño en edad de crecimiento, una persona de la tercera edad. Ya de ahí en adelante, 16, 18, 20, 24 días, ya ahí sí definitivamente eso hay que hacerlo, uno, de la mano de alguien, si lo vas a hacer muy extenso o por lo menos muy informado. No necesariamente de la mano de alguien, pero por lo menos entiéndelo, infórmate, y no tienes que entender cuál va a ser el proceso en la mitocondria, cómo va a ser el proceso de mitofagia, no importa, hazlo seguro, mantente hidratado, consume sal, cómo vas a interrumpir el ayuno. Esa es otra importantísima. Y te lo acabo de decir, la parte de no consumir café, justo de consumir el ayuno es perfecto. 2, 3 horas antes de interrumpirlo, trata de eliminar el café, trata de no consumirlo de manera de que este cortisol ya comience poquito a poco a bajar, porque no olvides que se acumula grasa corporal cuando el cortisol está elevado y la insulina está elevada. Por eso es que nos decían, y no estaban tan lejos de la realidad, cuando nos decían, si vas a ayunar, cuando comas vas a absorberlo todo y no... Y es verdad, porque depende de qué vas a comer y en qué estado estás comiendo. Otra cosa importantísima para romper el ayuno, lleves el tipo de alimentación que lleves, y esto se basa justamente en lo que acabo de explicar. Bajo ninguna circunstancia interrumpas tu ayuno de 14, de 16, de 27, de 32 horas con carbohidratos. Independientemente lleves un estilo de alimentación cetogénica, carnívora, bueno, si es carnívora no hay necesidad de decírtelo, pero paleo o no sé, la alimentación de tu casa, no interrumpas tus horas de ayuno con carbohidratos, justamente porque el cortisol está elevado. Todas las propagandas que vemos en la televisión para cuestiones de dieta y de productos y estas dietas milagrosas, ¿qué es lo que muestran? Literalmente es la grasa abdominal. Te muestran es una barriga, la barriga de un señor en la calle o siempre vamos allí. Eso es cortisol. Otra cosa, hay otro estudio en donde, que es de la revista de endocrinología, en donde han estudiado cuál es no se trata ni de ayuno ni de dieta, sino del cortisol, que es, una vez más, acumulación de grasa los receptores que tenemos en el abdomen. Es por eso que acumulamos grasa corporal cuando se indican altos niveles de cortisol. Lo que sucede en este estudio era que las personas que llevan una dieta alta en carbohidratos tienen muchísimo más altos niveles de cortisol, por ende muchísima más grasa abdominal. Entonces, eso sí definitivamente sería una recomendación de oro. Lleves el tipo de alimentación que lleves, no interrumpas tu ayuno. Y esto incluye las frutas. Esto incluye la fruta. Si es algo que es parte de tu alimentación, cómetela después. Cómetela 2, 3 horas más tarde. Úsala en tu ventana de alimentación. Por algo tienes tantas horas. Aprovechalo para otro momento. Pero para ese momento, con una proteína sería lo ideal. Y luego abres tu ventana de alimentación como quieras. Y me gusta que resalte ese punto porque de hecho ahora mismo, bueno, de un par de años para acá, como está tan de moda la avena y pues obviamente ahora que está también en tendencia lo que es el ayuno, creo que es un poco contraproducente, ¿no? El hecho de meter una avena de desayuno cuando llevas tantas horas pues justamente ayunando. Creo que es justamente lo que tú comentabas, yo creo que hay que aprender a reintroducir esos carbohidratos en, en puntos estratégicos, ¿no? Y de hecho es una de las conversaciones que tendremos con Phil Hugo y con Lugo Trainer de cómo reintroducir esos carbohidratos de forma estratégica, sobre todo en torno al entrenamiento. Y Gaby, hay que entender también de que muchas mujeres llegan al ayuno y vienen de hacer muchas comidas, vienen de tener mala relación con la comida, vienen de condicionar también todo su entorno. Muchas de ellas serán amas de casa y vienen de condicionar toda su casa a comer. Estás en el sofá viendo Netflix, comes. Estás en la cocina, comes. Estás en el cuarto, comes. Estás donde estés. Y has condicionado básicamente toda tu casa a eso, a querer comer. ¿Cómo hacer esa introducción al ayuno de forma más llevadera? Porque claro, teniendo ese condicionamiento ya psicológico, puede ser un poco más complicado. Entonces quisiera saber qué estrategias tú pudieses recomendar para hacer ese inicio del ayuno un poquito más llevadero.
Primero que nada, saciedad. La saciedad va a ser clave. Cuando un cuerpo saciado es un cuerpo que no te va a pedir absolutamente nada que cuerpo, estómago, o sea, todo lo que son esas necesidades fisiológicas, como lo es el hambre. Ahora, aquí hay estrategias. Un puntito de sal en el agua también te va a ayudar cuando estás en ese ambiente en donde estás haciendo la comida de los niños, estás sirviéndole, estás recogiendo y tú estás ayunando. Y tú dices, Dios mío, ¿qué castigo es este? Siempre ten algo en la mano. Parece mentira, pero funciona como magia. Tengo una taza de caldo de hueso, la cual es totalmente permitido como rueda de entrenamiento cuando estás nuevo en esto del ayuno, cuando quieres distanciar tus comidas, cuando no quieres hacer ningún tipo de snack, que también es importantísimo cuando estamos aprendiendo a ayunar. A ver, creo que se paralizó. Ok, ahora sí, volvimos otra vez. Ok, Sí, sí, ¿me escuchas? Ok. sí, sí. Eh, Tener algo en la mano, desde un caldo de hueso con un poquito de sal a una infusión o un café descafé, bueno, no es un café, si es a mitad del día, no pasa nada. Algo en la mano que mimique un poco la misma acción de comer, de llevarte algo a la boca, eso es una estrategia maravillosa. De hecho, siempre se lo decimos a las pacientes de la clínica que dicen, ¿cómo hago para saltarme la cena si es el momento de reunirme con mi familia? Y es cuando le decimos, siéntate a la mesa, ponte las servilletas en las piernas, todo, sírvete tu puesto igual, pero vas a tener es un caldo de hueso contigo. Nadie a tu alrededor se va a sentir incómodo y tú te vas a sentir que tú estás siendo también parte, que estás siendo partícipe de la dinámica familiar y que no estás encerrada en un cuarto, metida en un closet porque tú estás ayunando. Entonces, cuando lo ves de esa forma, estás comenzando a normalizarlo y entender de que muchas veces el saltarse la cena son cuestiones momentáneas, son estrategias que estamos utilizando por un momento en específico, por una meta en específica, porque ya luego no va a tener que ser así, no quiere decir que tú más nunca en tu vida vas a cenar con tu familia, no, pero cuando lo hacemos como protocolos específicos, esto es una de las estrategias que quizás más funciona porque, bueno, estás manteniéndote hidratado, estás distraído y algo estás consumiendo y sientes que eres parte de. Sí, y yo agregaría también yo siempre digo, a pesar de que suena un poco feo, de buscar oficio, porque muchas veces el ocio, la mente nos juega en contra y el ocio nos lleva a los antojos, lamentablemente. Y una vez más, cuando tienes condicionada toda tu casa, cualquier espacio lo vas a asociar a algún tipo de snack. Ujú. Entonces, claro, buscar yo creo que algo que hacer, y de hecho tú tienes un post con una lista de cositas por allí de qué hacer mientras se ayunan, y me gustaría que comentaras un poquito más de esas estrategias que se pueden buscar para hacer mientras estamos en ese periodo de ayuno. Mantenerse ocupados definitivamente en los días en donde si trabajas, los días en donde tienes más trabajo, un proyecto que entregar, algo pendiente. Primero estás aprovechando al máximo uno de los grandes beneficios del ayuno, que es justamente estos niveles de atención y concentración que se elevan. Y por otra parte, estás totalmente ocupado, no estás pensando sino en lo que estás haciendo. En mi caso particular, siempre lo pongo como ejemplo, martes y jueves son los días más ocupados viendo pacientes de la clínica. Esos son los días perfectos para mí para ayunar ahora 24 horas. Ya no son los lunes como antes venía haciendo. Ahora lo hago o un martes o un jueves porque se me pasa el día sin darme cuenta. Salir a caminar. Si tienes la posibilidad, si tienes un perro, tu perro va a ser el mejor amigo del ayuno al principio. Y él va a estar feliz y tú vas a estar feliz. Salir a caminar, el estar afuera, al aire libre, el que te peguen rayos de sol, así sea al final de la tarde, súper positivo. Ordena algo. Hay veces que lo digo como chiste, pero agarra una gaveta y, no sé, desordénala, de manera de que tengas la obligación de ordenarla otra vez, ahí estás contando tiempo. Todo esto es al principio, porque esto va a desaparecer. Estos picos o estas olas de hambre van a desaparecer y te vas a dar cuenta que no eran hambre como tal, sino era un acondicionamiento que teníamos que comer cada cierto tiempo, que teníamos que hacerlo de tal forma, que nunca preguntamos de dónde salió eso, pero lo hicimos, comer cada 3 horas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mientras tanto, mientras te vas acostumbrando, mientras te vas familiarizando, y una palabra importantísima es mientras te vas acondicionando. El ayuno es un músculo, es tal cual como un bíceps, como un tríceps, es igual. Es un músculo que tú cuando llegas al gimnasio, tú dices, yo quiero los brazos de Madonna.
Ok, mi gorda, pero vas a tener que empezar con 5 libras. No, no, pero yo quiero ya empezar con 30. No puedes. No vas a poder, te vas a lesionar, la vas a pasar muy mal, no vas a poder hacerlo. Lo mismo sucede con el ayuno. Quiero ayunar 47 días, no puedes. Tienes que empezar con 12 horas y comenzar a condicionar la repetición, tal cual con el entrenamiento de un músculo, la repetición es parte del acondicionamiento. Y vas repitiendo y vas cambiando, vas aumentando, tanto en horas como en peso, hablando del músculo, y de esa manera tú vas llegando a donde quieres llegar. De esta misma forma se trabaja el ayuno, una vez más, especialmente en mujeres que tenemos una cierta sensibilidad. Y otra cosa también, David, que es importantísimo, como estamos tan acostumbradas a la restricción energética o también conocida como restricción calórica, y de paso le metemos ayuno a la ecuación, somos mucho más propensas a ese binge eating disorder, al desorden de atracones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es algo que no queremos tocar. Son líneas muy finas para nosotros las mujeres, que si lo hacemos a lo loco, que si no hemos aprendido a comer, que si no lo hacemos en una forma paulatina, con repetición, tomando en cuenta el acondicionamiento, tranquilizando nuestras hormonas, consumiendo sal, manteniéndonos hidratados, bajándole un poco el consumo de café hacia el final del ayuno. Todas estas son cositas que quería traer porque me parece que muchas veces nos enfocamos en 18-6, 16-8, 24, qué comer, qué no comer, pero te estamos dejando por fuera algo tan importante como es la parte de la mujer. Y cuando escuchemos la próxima vez que digan, las mujeres no pueden ayunar, ahora entendemos por qué. Porque al final es verdad, pero también es la gran mentira. Depende. Depende de cómo estés ayunando, depende de quién esté ayunando y depende de por qué y por cuánto tiempo lo vayas a hacer. Y yo siento que esto es una maravilla, una forma perfecta de concluir esta presentación de ayuno en mujeres o mujeres y el ayuno. Mira, Gaby, no podemos concluir sin hacerte unas preguntas rapidito que me han quedado por aquí porque vienen de todas esas dudas que han planteado en el grupo de Telegram. Y bueno, sé que ya estamos casi sobre la hora, pero bueno, rápidamente. Entrenar en ayuno, ¿qué recomiendas? Porque escuché por ahí que habías dicho que tú entrenabas en ayuno. Uh -huh. ¿Qué beneficio o hacerlo o acomodarlo de repente a la rutina, al horario? ¿Qué es lo que recomiendas tú? Si puedes hacerlo en ayuno es muchísimo mejor. La hormona de crecimiento humano literalmente está súper elevada y está feliz, y también llamada la hormona del fitness. Va a asistir muchísimo justamente por todos los procesos hormonales que se dan. Gracias a la práctica del ayuno, pues esto asiste también a la recuperación, al desarrollo de masa muscular, inclusive hasta al mismo rendimiento. Estamos hablando de adrenalina, de noradrenalina, estamos hablando de muchísimas cosas que entran en juego, que hacen que ese entrenamiento sea espectacular si lo estás haciendo en ayuno, una vez que te hayas adaptado, una vez que te hayas acondicionado. No es una persona que viene de comer 6 veces al día y entonces está haciendo ayuno por primera vez de 18 horas y va y hace, no sé, una clase de spinning y luego una de CrossFit. Cuidado, o sea, tienes que también pasar por una especie de adaptación y de acondicionamiento. Totalmente. ¿Se puede hacer de por vida el ayuno? El ayuno lo hacemos de por vida. A menos de que tú tengas comida en tu mesa de noche, tengas el despertador a que suene cada 3 4 horas, todos los días ayunamos. Bueno, yo Pero recuerdo, sin ir muy lejos, Gaby, yo me recuerdo que hace unos años estuvo incluso de moda eso. Yo tenía amigos que se ponían una alarma en el despertador para pararse y comer por la famosa, que si ibas a catabolizar y se paraban de madrugada para comer. eso es verdad, tienes toda la razón. Yo eso creo que lo había bloqueado de mi mente. Pero sí, es verdad. Y, no, y lo que sí es importante es entender que variarlo. Nada el ayuno no es el evangelio, que tienes que seguirlo al pie de la letra todo el tiempo. No, el ayuno es parte de tu vida. Hay semanas que lo vas a poder hacer buenísimo, hay días que lo vas a poder hacer más largo, hay días que lo vas a hacer más corto. eh, los fines de semana, eso es justamente donde se hace parte de tu vida. Y entonces mi deseo más bien es que sí, ojalá puedas ayunar por siempre y para siempre, porque lo estás haciendo de una manera humana y adaptado a ti. El ayuno y los edulcorantes. Mi postura siempre va a ser la misma. Independientemente de lo que tengan, no tengan calorías, que tengan bajo índice glicémico, mantén el ayuno lo más fácil posible. Agua, café o infusiones de té. Más nada. Si tú necesitas
agregarle un sabor por aquí, agregarle un dulcito por allá, ponerle por acá, entonces tú todavía no estás listo para ayunar. Que esas horas de ayuno sean 6 horas, sean 9 horas, sean 24 horas, sean lo más simple posible. Keep it simple, stupid. Es un dicho que siempre se dice con respecto al ayuno. Es mantenerlo simple. De hecho, en estos días he hecho una publicación que decía, pero ¿qué tal si solamente dejamos agua, café y té, más nada? Y sal, por supuesto, sal importantísima. Y empezaron, pero ¿y la stevia? Pero el jugo de limón. Y yo decía, pero es que yo no estoy diciendo que eso interrumpe el ayuno. No, estoy diciendo, quizás úsalo para interrumpir tu ayuno. Y quizás úsalo como para decir, le estoy dando clausura a mis horas de ayuno y lo voy a consumir durante tus horas de alimentación. Tenemos resto del día. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no le sacamos el máximo provecho? Incluyendo los suplementos, incluyendo las vitaminas. ¿Por qué no las dejamos para cuando estamos comiendo? Y dejamos esas horas de ayuno lo más simples posibles. Eso sería lo ideal. Mire, yo siempre digo, Gaby, que el problema de toda la regulación de los suplementos y de los alimentos es que el daño que causa se sabe cuando el daño ya está hecho. Lamentablemente la FDA trabaja así. Entonces los edulcorantes es algo muy reciente que estamos empezando a incorporar en los alimentos. Cuando uno investiga de cómo se han descubierto, la mayoría de ellos da miedo porque obviamente la mayoría no lo estaban ni siquiera buscando. Y, y claro, y yo creo que no debemos esperar a ser conejillos de India de la industria alimenticia, sino más bien hacerlo simple y sencillo, como decías tú, y si no estamos preparados para dejar el dulce, creo que es porque no hemos aprendido primero a alimentarnos. ¿Se puede ayunar durante el periodo menstrual? Depende de cuál sea, una vez más, tu ambiente hormonal para ese momento. Yo recuerdo que yo al principio no podía y entendía, ahora entiendo por qué. Justamente estrógeno, testosterona, muchísimos ambientes, el ambiente hormonal quizás no estaba dado para hacer ayunos prolongados de 20 horas, 24 horas. Hoy en día los hago, hoy en día ni me doy cuenta, porque ya, y eso para mí es un indicativo muy positivo de que hay un balance hormonal en mi cuerpo. Pero tampoco quiere decir que ya una vez que lo lograste, entonces quiere decirte que ya va a quedarse ahí por siempre y para siempre. Es mantenerlo. Y hay veces que sí, yo prefiero quizás reducirlo, pero no es por una decisión mía, es que mi cuerpo me dice, justo entre 6 y 10 días, y a cualquier mujer le pasa, porque es parte del ciclo premenstrual, hay ciertas hormonas suben, otras bajan, y tienes más hambre, tienes un poquito menos te cuesta más llegar a la saciedad, tienes cravings o antojo por ciertos alimentos, carbohidratos, por ejemplo. Entonces, honra tu cuerpo escuchándolo y atendiéndolo. Eh, Honramos y escuchamos todo, cualquier pito en el teléfono, cualquier cosa que nos sucede, siempre estamos sirviendo y nos olvidamos de servir a lo más importante en la historia de nuestra vida, que es nuestro cuerpo, porque es nuestra casa. Entonces, escucha las señales y si tú sientes que no te funciona, quizás ayunar cuanto tenías pensado, no pasa nada. No lo hagas, inténtalo el día siguiente, un poquito menos y lo importante es cómo te estás alimentando. Una vez más, eso es lo más importante. ¿Cuál es tu alimentación? ¿Cómo es tu nutrición? ¿Cómo estás nutriendo tu cuerpo? Totalmente. Yo de hecho tengo desde 2015 el móvil sin notificaciones y la verdad es que no me he perdido de nada. Así que le puedo asegurar a que al que lo quiera quitar, pues que no se va a perder de nada. El famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out, de perderte algo de lo que está sucediendo allí, es lo que nos tiene también esos niveles de estrés. Y para terminar, Gaby, ayuno y síndrome de ovario poliquístico. El ayuno va a ser parte de la ecuación, pero lo más importante es atacar la alimentación. El síndrome de ovario poliquístico es 100% reversible, al igual que la enfermedad de hígado graso no alcohólico. ¿Cuáles son las mejores estrategias? Dieta sin carbohidratos o alimentación original del humano basado en nutrientes esenciales y ayuno intermitente como consecuencia. Con respecto a los síndromes de ovario poliquístico, sí tenemos protocolos bien específicos en donde vamos jugando con los tiempos porque nuestra única misión, obsesión es bajar niveles de insulina. Es la mamá de estas 5 enfermedades metabólicas, tiene la misma madre, niveles de insulina elevados. Entonces, lo único que no nos importa, que si son pólipos, que si son, no importa, no nos interesa. Es vamos a bajar insulina, vamos a bajar insulina, vamos a bajar insulina, y es cuando todo se revierte y Gaby salió embarazada.
Pasa mucho, sin Qué duda. bueno, la verdad qué bueno ver que las cosas que pensábamos antes, de hecho que lo hablaba con Carlos, de que uno pensaba de que, bueno, esta enfermedad esta situación me tocó. Y nos Ujú. empezamos a dar cuenta que no es así, no. Si bien es una lotería y pero somos nosotros los que al final nos jugamos las papeletas, ¿no? Es como la famosa analogía de la pistola y las balas, que los genes son las balas, pero somos nosotros los que aprestamos el gatillo. Así que, Gaby, de verdad que ha sido un enorme placer tener esta entrevista contigo. Creo que nos hemos dejado muchísimas cosas. Sé que en el grupo de Telegram después me van a caer encima porque me habré dejado muchísimas cosas sobre la mesa, pero estoy seguro que habrá muchísimas más oportunidades y si no, quien quiera conocer más información, que te siga en las redes sociales como Gaby Ondrasek. Así que te dejo para que tú seas quien se tome estos últimos segundos y se despida de la entrevista y pues que nos recuerde por dónde seguirte. Espero que la señal esté bien porque te escucho medio raro. Ok. David, gracias. Gracias por esta oportunidad. Una vez más, cuando leí la invitación y cuando vi el tema que proponías del que hablaran, me sentí como tan honrada, pero con una responsabilidad tan grande porque siento que todavía hay mucha desinformación con respecto al ayuno. Imagínate con respecto al ayuno y las mujeres. Las mujeres sí podemos ayunar, lo que tenemos que hacer es aprender a comer y esto es básicamente para todos, inclusive los hombres. Sin embargo, ustedes tienen un poquito más de facilidades en ciertas áreas endocrinas que nosotras, pero al final de la historia es entender que el ayuno es una práctica saludable, es una práctica que bien llevada puede ser muy poderosa. Y ser tan poderosa también quiere decir que hay que llevarla con responsabilidad, porque también un ayuno mal llevado puede traer consecuencias feísimas y eso lo queremos evitar siempre. Pero David, gracias por esta oportunidad, gracias por esta iniciativa, de verdad te la aplaudo, qué honor y que sigan los éxitos y gracias por servir a nuestra comunidad, de verdad que te lo agradezco en nombre de todas estas personas que estamos acá formando parte de esto, de este lado de la pantalla y del otro lado de la pantalla con todas esas personas que se han inscrito porque por fin se sienten atendidos y por fin se sienten que son tomados en cuenta para traerles calidad, para traerles definitivamente eventos en donde se maneje este tipo de información. Gracias a ti, Gaby. De verdad que ha sido un placer para mí y un honor tenerte aquí porque ya tenía muchísimo tiempo con ganas de entrevistarte y bueno, se presentó esta oportunidad. Y se dio. Y nada, esperemos que no sea la primera ni la última. Sé que vendrán nuevas ediciones y tenerte por allí pues seguirá siendo un honor para mí. Así que un abrazo fuerte, Gaby, de aquí hasta California y nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso, gracias, muchísimas gracias. Me voy a desconectar porque me voy quedando sin batería. Un beso. Y antes de que te vayas, déjame primero darte las gracias por haber estado en nuestra entrevista junto con Gaby Ondrasek. Espero que hayamos aclarado todas las dudas que tenías en cuanto a lo que es el ayuno en la mujer, que te haya quedado bien claro de que la mujer sí puede ayunar, pero hay que primero aprender a alimentarnos. Así que te recuerdo, déjame recordarte que tenemos el reto de 21 días de ayuno y dieta cetogénica, donde tendremos a Phil Hugo, donde tendremos a José Stock y donde tendremos a Luis Born para darnos clases totalmente en vivo y en directo. A Phil lo tendremos con una clase de dieta cetogénica. A José Stock lo tendremos por allí enseñándonos todos los trucos y todas las recetas que tiene bajo la manga. Él es chef y nos va a enseñar muchísimas recetas y muchísimos trucos en cuanto a la adaptación de una dieta cetogénica para nuestro estilo de vida. Y tendremos también allí a nuestro tercer invitado, que va a ser Luis Born, que lo hemos tenido también aquí en el Congreso, para hablarnos sobre todo lo que es el ayuno intermitente, cómo empezar, lo más importante, aprender a comer durante esa ventana de alimentación, aprender también a llevar esa ventana de ayuno y sobre todo con qué protocolo iniciarse y cómo ir progresando, cómo ir escalando en esos ayunos. Todo se va a complementar, todo se va a juntar porque también te vamos a entregar un plan de entrenamiento para que puedas añadir lo que muchos de los aquí entrevistados han resaltado, la importancia del entrenamiento de fuerza. Te vamos a dar un plan de entrenamiento que vas a poder adaptar, una plantilla que vas a poder utilizar para diseñar tu propio plan de entrenamiento. Tendremos las 3 clases en vivo y en directo.
de las cuales ya te he conversado, y vas a pertenecer a ese grupo privado de participantes en el reto, donde tendremos muchísimas cosas más. Vamos a también a tener una participación en el grupo para hacer revisiones de técnica de ejercicio. Creo que es la parte más importante del grupo de Telegram, va a ser eso, que vamos a estar prestando el servicio con uno de nuestros entrenadores para revisar la técnica de los ejercicios de esos entrenamientos que estés diseñando con nuestra plantilla, para ayudarte primero que nada a mejorar la técnica de tus ejercicios, y simplemente con el mejorar la técnica de tus ejercicios, con saber ayunar, con empezar a nutrirte según lo que tu cuerpo te pide, vas a empezar a ver cómo tu cuerpo, a nivel de composición corporal, mejora. Vas a empezar a notar pues más energía, una mejor composición corporal, y vas a ganar en salud, no solamente en estado físico, sino también en salud. Así que si te interesa apuntarte a este reto de 21 días de ayuno y dieta cetogénica, te dejo el link aquí debajo en la descripción, con un descuento único para los que están participando en este reto, y te recuerdo, en este congreso, perdón, y te recuerdo que los cupos son limitados y que el reto empieza el próximo lunes. Así que si quieres entrar, vete directo por aquí abajo al link de la descripción y nos vemos dentro. Un abrazo y nos vemos en la siguiente entrevista.